Finalizada pues la primera parte, vamos a dar voz a algunas de esas personas que nos acompañan. En primer lugar va a intervenir alguien muy querido por todos vosotros, ya le conocéis, y que es quien ha representado en estos últimos años al personaje de Celedón. Él es Gorka Ortiz de Urbina. Gorka, que siempre nos encontramos en estos eventos y siempre sacas hueco para acompañar. Él nos va a dirigir unas palabras. Un fuerte aplauso, por favor. El micrófono que habitualmente suelo coger es en la balconada de la Virgen Blanca, pero desde aquí quiero unirme a este árbol y sobre todo pues, dar un fuerte abrazo a los familiares, ¿no? Que son los que realmente sufren, aparte de la víctima del accidente, y luego que la gente se conciencie, ¿no? Yo creo que es muy importante, además venimos de una pandemia en la cual falta mucha gente y creo que debería ser que no faltaría nadie más. Es algo que nos puede pasar a cualquiera, tanto de un lado o del otro, y sobre todo concienciación de cuando conducimos, de cuando salimos. La prevención es importante y que no tengamos que estar aquí en otro homenaje a estas víctimas, que podamos decir algún día que no hay ninguna más, ¿no? Y adherirme a lo que se ha dicho, porque muchas veces no somos conscientes del daño que podemos hacer a otra persona y a ese entorno de esa persona, ¿no? Desde aquí un abrazo a todos y esperemos poder celebrar eso alguna vez. Gracias. Continuamos con Rafa Equiluz, una persona también muy popular para todos los vitorianos. Nos va a tocar a la guitarra y nos cantará Ausencia de Imanol Larzábal, y este será acompañado por Nika al violín. Y con quedar partir sin alma, ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse, arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre la tierna arena, caer de un cielo y ser de demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse, hablar entre las mudas soledades, pedir prestada sobre la fe paciencia, sospechas o negar verdades, es lo que llaman en el mundo ausencia. Y quedar y con quedar partir sin alma, ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse, arder